Hay meses que no se entienden cuando empiezan, y febrero es uno de esos. No entra con ruido, no trae eventos grandes, pero te deja una sensación rara que se va acumulando con los días. Situaciones pequeñas, reacciones distintas, momentos donde algo dentro de ti ya no quieren responder igual. Y si estás aquí, no es para que te diga qué hacer, es para que entiendas por qué este mes dejó esa sensación. Porque febrero no vino a moverte afuera, vino a tocar algo profundo en ti. Antes de empezar, quiero decirte algo muy simple. Esto que vas a escuchar no es una verdad absoluta, ni un mensaje que te diga qué hacer en tu vida este mes. No vengo a darte instrucciones, ni imponerte una forma de vivir. Es solo lo que yo percibo cuando me sintonizo con la energía que está disponible ahora, con el movimiento del universo. Así que si algo de esta canalización espiritual te resuena, es porque ya estaba en ti. Y si no, lo puedes soltar. Porque la intención de este mensaje es una sola, darte claridad, para que tú decidas desde un lugar más consciente. Hay meses que empujan y hay meses que reordenan. Y este es uno de esos meses, que no va a pedirte más energía, sino más honestidad contigo. No va a exigirte acción constante, no va a premiar el esfuerzo excesivo, va a observarte. Y en esa observación van a empezar a aparecer pequeñas incomodidades, no como crisis, no como problemas grandes, sino como momentos sutiles, en los que algo dentro de ti va a decir, así como ahora me estoy tratando, ya no me alcanza. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no puedes seguir valorándote como antes. Así que este mes va a manifestarse en detalles, situaciones simples, conversaciones mínimas, decisiones pequeñas que, sin razón aparente, van a tocar fibras profundas. Momentos donde la vida no te va a empujar, pero sí va a preguntarte, no con palabras, con sensaciones. ¿Desde dónde te estás eligiendo? ¿Desde el hábito o desde el respeto? Y este no va a ser un mes de acción intensa, va a ser un mes de autoestima en revisión. No la autoestima que se repite en frases aprendidas, sino la que se revela cuando ya no quieres seguir negociando con tu valor. Por eso, si a lo largo de este mes empiezan a aparecer límites, si estas situaciones te muestran cuánto aceptas, cuánto te adaptas, no lo tomes como castigo, no lo interpretes como retroceso. Es una actualización de identidad. La energía disponible de este periodo no va a responder al esfuerzo como antes, no porque el esfuerzo sea incorrecto, sino porque ya no es el lenguaje que tu alma necesita usar. Así que por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no va a ser cuánto aguantas, sino cómo te estás tratando mientras aguantas. Esa pregunta no se responde con la mente, no razona, no se explica, se siente en el cuerpo, en la incomodidad que aparece cuando dices que sí sin querer, en el silencio que pesa cuando te postergas, en la tensión que surge cuando haces algo solo para sostener. Por eso este mes se puede sentir distinto, no necesariamente pesado, pero sí claro. Como si algo estuviera pidiéndote que te mires, sin el personaje que aprendiste a sostener, sin el rol que te dio lugar, sin la necesidad constante de demostrar. Este mes no viene a romperte, viene a alinearte y a mostrarte que el esfuerzo dejó de ser la moneda principal con la que mides tu valor, que el sacrificio ya no es el idioma desde el cual tu energía quiere relacionarse con la vida. Y durante este periodo se va a activar una frecuencia específica, la del merecimiento consciente. Y cuando esa frecuencia empieza a moverse, la vida no responde con respuestas inmediatas, responde con espejos. Te va a mostrar dónde aún te eliges desde la costumbre, desde la autoexigencia, desde el tengo que, no para juzgarte, no para corregirte, sino para que tengas la posibilidad de elegirte distinto. Porque el alma recuerda algo muy simple, aunque lo hayas olvidado durante años. El valor no se gana, no se demuestra, no se negocia. El valor se reconoce. Y febrero llega exactamente para eso. Cuando la energía de un mes cambia, no siempre lo hace a través de eventos visibles. Rara vez anuncia su intención con ruido. La mayoría de las veces, el cambio ocurre modificando la pregunta interna desde la que te mueves. Este mes no va a preguntarte qué vas a lograr. No va a medirte por resultados. No va a empujarte por producir más. Va a preguntarte algo mucho más silencioso y mucho más determinante. ¿Desde dónde te estás valorando? Esa sola pregunta va a cambiar la forma en que experimentes este periodo. Porque durante mucho tiempo el valor personal estuvo asociado al esfuerzo, a cuánto das, a cuánto sostienes, a cuánto te adaptas, a cuánto te postergas para que algo funcione. Y ese modelo tuvo sentido, cumplió una función, te permitió crecer, te ayudó a sobrevivir emocionalmente, te dio identidad, lugar, pertenencia. Pero esa versión tuya ya completó su aprendizaje. Lo que este mes va a dejar en evidencia es que esa forma de valorarte ya no genera coherencia interna. La energía disponible ya no va a responder igual al sacrificio constante. No porque el sacrificio sea incorrecto, sino porque ya no es necesario para sostener tu valor.
Por eso si sigues esforzándote como antes, es probable que no obtengas el mismo resultado. Puede que no llegue la validación, puede que no aparezca la recompensa esperada, puede que la sensación de plenitud no se active. Y eso puede generar una confusión sutil, pero es importante entender algo, chicos. La confusión no va a ser el problema, va a ser la señal. La señal de que estás intentando sostener tu valor desde una frecuencia que ya no te representa. Así que este mes no va a cortar de golpe, no va a imponer cambios abruptos, no va a forzarte a soltar nada. Va a ponerte frente a decisiones pequeñas, pero cargadas de significado. Decisiones que parecen simples, decisiones como: me elijo aunque incomode a otros, me respeto aunque no sea comprendido, me valoro incluso cuando no estoy dando más. Cada una de esas elecciones va a funcionar como un acto real de amor propio, no declarado, no afirmado mentalmente, sino vivido. Este mes va a activar situaciones cotidianas que en apariencia no son grandes. Un límite que antes evitabas, una espera que ya no quieres sostener, un no que empieza a sentirse honesto dentro del cuerpo, no porque te vuelvas rígido o rígida, no porque pierdas sensibilidad, sino porque te vuelves claro. Y la claridad es una de las formas más maduras de tu autoestima. Y aquí está el punto central de este periodo. Tu valor ya no se va a medir por lo que entregas constantemente. Se va a reflejar en cómo sostienes cuando eliges no forzarte. La energía de este mes te va a invitar a dejar de negociar contigo, a dejar de probar qué mereces, a dejar de pagar con desgaste emocional. No para que recibas más cosas, no como una estrategia de manifestación, sino para que te reconozcas desde otro lugar. Y cuando ese reconocimiento se vuelve interno, la vida empieza a reorganizarse sola, no como premio, no como compensación, como coherencia. Porque la energía siempre responde al lugar desde donde te eliges. Así que este mes no va a buscar una mejor versión de ti, no va a exigirte crecimiento forzado, va a invitarte a ser más verdadero o verdadera. Y la verdad, cuando se sostiene con presencia, no necesita esfuerzo. Y hay algo que este mes va a dejar en descubierto, con mucha sutileza, no de forma brusca, no como una herida nueva, sino como una forma antigua de relacionarse contigo, que empieza a perder fuerza. Una forma en la que el amor propio estaba condicionado al hacer, al responder, al sostener, porque durante mucho tiempo sentirte valioso estuvo ligado a estar disponible, a ser necesario, a cumplir expectativas aunque te costara. Y cuando esa estructura interna empieza a aflojarse, no duele de inmediato, pero te descoloca. Porque si ya no te valoras por el esfuerzo, si ya no te defines por lo que entregas, aparece una pregunta silenciosa que no siempre tiene respuesta rápida. ¿Quién soy? ¿Cuándo dejo de intentar merecer? Y este mes no va a responder esa pregunta con palabras. No lo va a hacer con certezas mentales. La va a responder con sensaciones. Puede que notes menos impulso para empujar, menos tolerancia a dinámicas que antes sostenías y más sensibilidad frente a lo que no es recíproco. Y es importante entender esto. No va a ser cansancio, va a ser discernimiento. Tu energía va a empezar a reconocer qué vínculos, ritmos o compromisos se sostienen desde la autoexigencia y no desde el respeto. Y ese reconocimiento puede traer una emoción específica. La culpa. Culpa por descansar, culpa por elegirte, culpa por no dar tanto como antes. Esa culpa no es un error, no es una señal de retroceso. Es el eco de una identidad vieja que aprendió a existir siendo útil. Una identidad que fue necesaria en su momento, pero que ya no define quién eres ahora. Así que este mes no viene a eliminar esa parte de ti, viene a agradecerla y permitir que se suelte, porque ya no necesitas justificar tu lugar, ni explicar tu presencia, ni demostrar tu valor. A lo largo del mes vas a empezar a notar algo concreto. Cuando te eliges sin explicarte, la energía se ordena, no de inmediato, no de forma espectacular, pero sí de manera firme. Algunas situaciones van a perder intensidad, ciertas demandas externas van a debilitarse. Así que ya no todo va a requerir tu intervención constante. Y eso, lejos de vaciarte, va a devolverte a ti. Así que este mes no va a pedirte que cambies quién eres. Va a invitarte a dejar de abandonarte por sostener versiones que ya no vibran contigo. La autoestima que ya empieza a activarse ahora no es ruidosa, no se defiende, no necesita mostrarse. Es silenciosa, estable, presente. Es la autoestima que no necesita aprobación porque ya se reconoce desde adentro. Y cuando esa frecuencia se instala, algo interno empieza a calmarse. No porque todo esté resuelto, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y eso es lo que este mes viene a ofrecerte. No respuestas externas, no soluciones rápidas, sino un reencuentro interno con una forma más honesta y más amorosa de habitarte. Así que quiero que quede claro que este mes no va a integrarse haciendo más cosas, no va a acomodarse a través del esfuerzo adicional. Se va a integrar observando distinto. Así que no se trata de cambiar tu vida de forma drástica. No se trata de tomar decisiones radicales. Se trata de empezar a notar
de dónde eliges lo que eliges. Y este mes va a invitarte a una práctica sencilla, pero profundamente transformadora. Antes de decir que sí, vas a empezar a preguntarte si ese sí nace del respeto o del hábito de sostener. Antes de esforzarte un poco más, vas a observar si ese esfuerzo nace de una elección consciente o de la necesidad de validación. Antes de postergarte, vas a sentir si ese gesto es amor genuino o miedo a perder tu lugar. No es una técnica, no es un método, es una escucha interna que se va afinando con la presencia. Pero este mes no te va a pedir grandes actos de autoestima, no va a exigirte demostraciones visibles, va a pedirte coherencia en lo pequeño, elegirte sin explicarte, descansar sin justificarte, poner un límite sin endurecerte. Y cada vez que haces eso, tu energía se ordena un poco más. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú dejas de fragmentarte por dentro. Y cuando no te fragmentas, la vida empieza a responder con más claridad. Puede que no hayan revelaciones espectaculares, pero si te observas con honestidad, vas a notar algo distinto. Menos ruido interno, menos urgencia, más presencia. Eso es integración real. Este mes no viene a enseñarte algo nuevo. Viene a ayudarte a evitar lo que ya sabes, pero no siempre sostienes. Y esa práctica no va a requerir de una disciplina rígida. No va a necesitar de un control constante. Va a requerir solo una cosa: permiso. Permiso para no demostrar. Permiso para no correr. Permiso para valorarte sin condiciones. Y ese permiso no se pide afuera, no se negocia con otros, se concede adentro. Cuando eso ocurre, este periodo deja de sentirse como una prueba. Empieza a sentirse como un ajuste amoroso que ordena sin forzar. Así que este mes no va a pedirte más fuerza, no va a exigirte resistencia extra. Va a llevarte con suavidad a una pregunta esencial. ¿Cuánto te respetas cuando nadie te está mirando? La energía disponible durante este periodo no se va a mover rápido, no va a responder a la urgencia, se va a mover profundo. Por eso no empuja, por eso no grita, por eso insiste una y otra vez en los mismos temas. No para cansarte, no para presionarte, sino para que lo veas claro. Cada vez que elijas desde el respeto, algo va a empezar a acomodarse en el campo. Cada vez que te valores sin explicarte, la frecuencia desde la que te mueves va a cambiar. No porque hagas algo extraordinario, no porque te conviertas en otra persona, sino porque dejas de ir contra ti. Así que este mes va a recordarte algo simple pero profundamente transformador. Tu valor no depende de cuánto haces, depende de cuánto tú te habitas cuando eliges estar contigo. Y cuando empiezas a habitarte completo, la vida deja de exigirte pruebas constantes. No porque todo se vuelva fácil, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no necesitas demostrar que mereces estar aquí. Así que, como ya te dije, este periodo no va a buscar una versión mejorada de ti. No va a pedirte perfección, no va a exigirte evolución forzada. Va a invitarte a una versión más presente, más honesta, más alineada. Una versión que no se abandona para sostener. Una versión que no se exige para merecer. Una versión que se reconoce sin ruido y sin defensa. Y si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. No porque tengas que cambiar algo urgente, no porque estés fallando en algo, sino porque estás listo o lista para valorarte distinto, para dejar atrás la idea de que el amor se paga con desgaste, para soltar la creencia de que tu lugar depende del esfuerzo. Cuando ese cambio interno comienza a sentarse, la energía se mueve sola. No hace falta empujarla, no hace falta controlarla. Ella responde al lugar desde donde tú eliges estar contigo. Y por eso creé este video, para darte claridad sobre este movimiento silencioso que tal vez no sabías cómo nombrar, pero ya estabas sintiendo. Porque cuando el valor se ordena por dentro, empieza a revelarse una frecuencia más profunda. Una frecuencia que no se explica, no se analiza, se reconoce. Y ahí hay algo más por recordar. Nos vemos ahí.